En las páginas más enigmáticas del Génesis encontramos uno de los misterios más fascinantes de la historia antigua: los Nefilim, conocidos como los hijos de Dios, que descendieron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres. Esta narrativa bíblica ha cautivado a la humanidad durante milenios, pero lo que pocos saben es que rastros de estos seres extraordinarios pueden encontrarse en culturas de todo el mundo, desde Mesopotamia hasta las Américas precolombinas. El texto del Génesis capítulo 6 es claro en su descripción. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta unión produjo una descendencia singular. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea Nefilim proviene de la raíz nafal, que significa caer o los que cayeron. Este detalle etimológico no es casual. Sugiere seres que literalmente descendieron desde las alturas celestiales. El libro de Enoc, un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico, pero que era ampliamente conocido en tiempos de Jesús, amplía esta narrativa de manera extraordinaria. Según el libro de Enoc, estos vigilantes, o grigori, eran 200 ángeles que descendieron al monte Hermón, liderados por Semiasa. No vinieron simplemente a mezclarse con la humanidad, sino que trajeron conocimientos prohibidos. Azazel enseñó la metalurgia y la fabricación de armas. Cocabiel instruyó en astronomía. Chasaquiel reveló los secretos de las nubes y la meteorología. Y Baraquel enseñó astrología. Estos conocimientos transformaron radicalmente la civilización humana primitiva. La descendencia de esta unión no fueron simplemente gigantes en estatura, sino seres de capacidades extraordinarias. El texto describe que consumían todo el trabajo de los hombres hasta que éstos no podían alimentarlos más. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Esta descripción sugiere no solo una diferencia física, sino también metabólica y de comportamiento que los hacía incompatibles con la humanidad ordinaria. Pero aquí surge la pregunta crucial: ¿qué evidencia histórica respalda la existencia de estos seres? La respuesta nos lleva a un fascinante recorrido por las civilizaciones antiguas. Los textos sumerios, anteriores al Génesis por varios siglos, hablan de los Anunnaki, seres celestiales que descendieron a la tierra y establecieron las primeras ciudades. El paralelismo con la narrativa bíblica es innegable. En la epopeya de Gilgamesh, el protagonista es descrito como 2/3 divino y 1/3 humano, un gigante de fuerza sobrenatural que gobernó Uruk. Las tablillas cuneiformes describen su estatura colosal y sus hazañas imposibles para un mortal común. ¿Podría Gilgamesh haber sido uno de estos descendientes de la unión entre seres celestiales y humanos? Los antiguos griegos conocían estas narrativas como la historia de los titanes y los gigantes que lucharon contra los dioses olímpicos en la gigantomaquia. Hesíodo, en su Teogonía, describe cómo estos seres de estatura colosal desafiaron el orden divino establecido. La mitología nórdica habla de los Jotun o gigantes de hielo, seres primordiales que precedieron a los dioses Aesir. Pero es en las tradiciones mesoamericanas donde encontramos algunos de los paralelos más sorprendentes. Los códices aztecas hablan de los Quinametzin, una raza de gigantes que habitó la tierra antes del diluvio universal. Según el Códice Vaticano, estos gigantes fueron destruidos por una gran inundación, salvándose solo aquellos que se refugiaron en las montañas más altas. Los mayas tenían narrativas similares sobre los primeros hombres,
creados por los dioses, que poseían conocimientos y capacidades superiores a los humanos posteriores. En Sudamérica, las tradiciones incaicas preservan memorias de los Viracocha, seres de gran estatura y piel clara que trajeron la civilización a los Andes. Las crónicas españolas del siglo XVI documentan estos relatos, describiendo cómo estos hijos del sol enseñaron agricultura, arquitectura y astronomía a los pueblos primitivos antes de desaparecer misteriosamente. La arqueología moderna ha proporcionado evidencia intrigante que podría respaldar estas narrativas ancestrales. En todo el mundo se han descubierto esqueletos de estatura extraordinaria que no encajan con los parámetros de la humanidad conocida. En 1950, en Castelnau-le-Lez, Francia, se descubrieron huesos humanos que sugerían una estatura de aproximadamente 3 metros. El fémur medía 120 centímetros, comparado con los 50 centímetros de un humano promedio. En Nevada, Estados Unidos, las excavaciones en la cueva de Lovelock revelaron momias de hasta 2.5 metros de altura con cabello rojizo, una característica inusual para las poblaciones nativas americanas. Los indígenas Paiute tenían leyendas sobre los Sitecá, gigantes pelirrojos caníbales que habitaron la región hasta ser exterminados en una guerra ancestral. En Perú, las culturas preincaicas dejaron evidencia arquitectónica que sugiere la intervención de seres de capacidades extraordinarias. Los bloques de piedra en Sacsayhuamán pesan hasta 200 toneladas y están cortados con una precisión que desafía las capacidades tecnológicas conocidas de la época. Pumapunku, en Bolivia, presenta bloques de diorita cortados con precisión milimétrica, una hazaña técnica que incluso hoy sería desafiante. Los megalitos de Baalbek en el Líbano incluyen piedras de más de 800 toneladas, transportadas desde canteras distantes y colocadas con precisión perfecta. La piedra de la mujer embarazada pesa aproximadamente 1000 toneladas y permanece parcialmente extraída de la cantera, sugiriendo capacidades de manipulación de materiales que exceden ampliamente las tecnologías disponibles en la antigüedad. En Göbekli Tepe, Turquía, un complejo megalítico de 11.500 años de antigüedad desafía la cronología tradicional de la civilización humana. Las columnas en forma de T pesan hasta 16 toneladas cada una y están decoradas con relieves complejos que requieren habilidades artísticas avanzadas. Lo más intrigante es que el sitio fue deliberadamente enterrado alrededor del 8000 a.C., como si los constructores quisieran ocultar su existencia. Las tradiciones orales de pueblos indígenas americanos contienen memorias detalladas sobre gigantes ancestrales. Los Delaware hablan de los Allegheny, una raza de gigantes que habitó el valle del Ohio hasta ser expulsados en una guerra épica. Los Cherokee preservan relatos sobre los Quetzalcoatl, gigantes caníbales que fueron finalmente derrotados por los Little People, seres diminutos pero poderosos. En el siglo XIX, numerosos reportes periodísticos documentaron el descubrimiento de esqueletos gigantes en Estados Unidos. El New York Times reportó en 1902 el hallazgo de un esqueleto de 7 metros en una cueva de Virginia Occidental. El Smithsonian Institution supuestamente adquirió muchos de estos especímenes, aunque oficialmente niega poseer tales artefactos. La Biblia misma proporciona evidencia adicional sobre la supervivencia de estos linajes después del diluvio. Números 13:33 relata el informe de los espías enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos también. Esto sugiere que los Nefilim no fueron completamente eliminados por el diluvio, sino que algunos linajes persistieron. Goliat de Gat, el gigante filisteo derrotado por David, medía 6 codos y 1 palmo.
aproximadamente 9 metros de altura. Los textos describen no solo su estatura, sino también su armadura de bronce que pesaba 5.000 siclos, aproximadamente 57 kilogramos. Su lanza tenía una punta de hierro de 600 siclos, unos 6.8 kilogramos. Estas descripciones sugieren no solo estatura extraordinaria, sino también fuerza sobrehumana. El rey Og de Basán, mencionado en Deuteronomio 3:11, poseía una cama de hierro de 9 codos de longitud y 4 codos de anchura, es decir, aproximadamente 4 metros por 1, 8 metros. Si consideramos que las camas antiguas eran proporcionalmente más pequeñas que la estatura del usuario, Og habría medido entre 3.5 y 4 metros de altura. Pero, ¿qué evidencia existe de que estos linajes puedan haber sobrevivido hasta tiempos modernos? Las exploraciones del siglo XX en regiones remotas han documentado encuentros con seres de características extraordinarias. En 1925, la expedición de Percy Fawcett al Amazonas buscaba evidencia de civilizaciones perdidas y reportó encuentros con tribus de gigantes en las profundidades de la selva. Los Sherpas del Himalaya mantienen tradiciones sobre los Miché, gigantes que habitan las regiones más inaccesibles de las montañas. Estos relatos describen seres de hasta 4 metros de altura, extremadamente fuertes y esquivos, que ocasionalmente interactúan con las comunidades humanas. Las descripciones coinciden notablemente con los reportes sobre el Yeti, o abominable hombre de las nieves. En América del Norte, las tradiciones nativas sobre el Sasquatch, o Bigfoot, describen criaturas bípedas de gran estatura que habitan los bosques más densos. Los avistamientos modernos reportan seres de 2.5 a 3 metros de altura, con características tanto humanas como primitivas. Algunos investigadores sugieren que estos podrían ser descendientes de linajes ancestrales que se refugiaron en regiones remotas. La genética moderna ha revelado anomalías en el ADN humano que podrían respaldar estas narrativas. Aproximadamente el 2,4% del genoma humano moderno contiene ADN de origen desconocido, que no coincide con ninguna especie conocida de homínidos. Algunos genetistas especulan sobre la posibilidad de hibridación con especies no identificadas en el pasado remoto. Los gigantes de la mitología irlandesa, conocidos como Fir Bolg y Tuatha Dé Danann, eran descritos como seres de gran estatura y habilidades mágicas que gobernaron Irlanda antes de la llegada de los celtas. Las sagas irlandesas preservan memorias detalladas sobre estas razas, incluyendo sus características físicas, tecnologías avanzadas y eventual desaparición o retiro a reinos ocultos. En Escandinavia, los relatos sobre los Jotun describen no solo su gran estatura, sino también su longevidad extraordinaria y conocimientos profundos sobre las fuerzas naturales. Algunos de estos gigantes eran sabios consejeros de los dioses, sugiriendo una inteligencia superior que complementaba su fortaleza física. Las tradiciones cabalísticas judías elaboran sobre la naturaleza de los Nefilim, describiéndolos como seres que poseían tanto aspectos angélicos como humanos. Estos textos sugieren que algunos de estos seres desarrollaron linajes que preservaron conocimientos esotéricos y capacidades sobrenaturales a través de las generaciones. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, contienen fragmentos que amplían la narrativa de los vigilantes y sus descendientes. El libro de los gigantes describe las visiones proféticas de estos seres sobre su propia destrucción y los intentos de algunos por preservar su linaje y conocimientos. En tiempos medievales, las crónicas europeas documentan encuentros con gigantes en regiones montañosas remotas. Las Crónicas de Nuremberg del siglo XV
incluyen ilustraciones de gigantes contemporáneos, sugiriendo que estos encuentros no eran meramente mitológicos, sino basados en reportes reales. Los exploradores europeos del Nuevo Mundo documentaron consistentemente encuentros con nativos de estatura extraordinaria. Magallanes reportó encuentros con los tehuelches patagónicos, describiéndolos como gigantes de hasta 3 metros de altura. Aunque algunas de estas descripciones pueden haber sido exageradas, la consistencia de los reportes sugiere una base factual. Las tradiciones esotéricas modernas mantienen que ciertos linajes preservan características genéticas y capacidades heredadas de estos ancestros extraordinarios. Algunos grupos afirman descender de estas líneas ancestrales y mantener conocimientos y habilidades que los distinguen de la humanidad ordinaria. La investigación en campos como la parapsicología ha documentado individuos con capacidades que exceden los parámetros humanos normales: fuerza extraordinaria, percepción extrasensorial, longevidad excepcional y resistencia a enfermedades. Algunos investigadores especulan si estos casos podrían representar expresiones genéticas de herencias ancestrales extraordinarias. En conclusión, la evidencia convergente de múltiples fuentes sugiere que la narrativa bíblica de los Nefilim puede tener bases históricas reales. Las tradiciones orales globales, los descubrimientos arqueológicos, los textos antiguos e incluso algunos fenómenos modernos apuntan hacia la posibilidad de que linajes extraordinarios hayan existido en el pasado y podrían persistir de forma oculta en la actualidad. Aunque la ciencia convencional rechaza estas posibilidades, la acumulación de evidencia testimonial y física merece consideración seria por parte de investigadores abiertos a explorar los misterios más profundos de nuestro pasado ancestral.